para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus propios fines. En pocas palabras, los cristianos de Norteamérica, que en la Biblia se le llama como el falso profeta, los que no obedecen a Dios, la sinagoga de Satanás, los que están en Babilonia, según Apocalipsis 18, es decir, todos aquellos que se han alejado de la verdad, todos esos cristianos van a buscar la ayuda del poder político y van a hacer lo mismo que hizo la Iglesia Católica. ¿Y a quiénes van a perseguir? A los que no se sometan a las leyes que saque el gobierno por instigación de ellos. Podemos resumir que los que van a pedir la ley dominical no va a ser la Iglesia Católica. ¿Adivinen quién? Los cristianos de Norteamérica. Ellos van a pedir una ley dominical. Terrible. Vamos a ver el fin de la libertad religiosa. Jesús murió porque le concedió libertad religiosa a la humanidad. Jesús eligió el sufrimiento, la humillación y la muerte antes de privar al hombre de su libre albedrío. La cruz revela la libertad religiosa en términos divinos manifiestos. ¿Creen ustedes esto? ¿Que Jesús murió por la libertad religiosa? En la Biblia encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No les otorgó Dios libertad a Adán y Eva? Sí, Él les dijo: ustedes pueden comer de cualquier árbol, pero de este que está aquí no tienen que comer porque van a haber consecuencias. Pero sin embargo, Él nos los obligó a obedecer. Él les dijo: ustedes van a decidir qué van a hacer con esa libertad. Lamentablemente nosotros sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Lastimosamente ellos no eligieron bien. Satanás en el cielo, o su nombre antiguo Luzbel o Lucifer, en la Biblia dice en Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín protector, perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Prohibió la libertad de Satanás o de Lucifer Dios en el cielo? No. Era tan hermoso, dice en la Biblia, que él dijo, se sintió mejor que los demás. Y cuando uno lee el espíritu de profecía se da cuenta que en realidad él tuvo envidia de Jesús, porque la característica de Jesús es la humildad. Y allá en el cielo Jesús se juntaba con los demás ángeles, pero en las reuniones divinas, celestiales, los únicos que tenían acceso era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás quería estar en esas reuniones, pero él no tenía características divinas. Entonces sintió envidia, sintió celo, y por eso se llenó de orgullo su corazón. Y en la Biblia dice que sí quiso ser semejante a Dios, porque un día el Padre presenta a Jesús y dijo, allá en el cielo, porque recuerden que Jesús era humilde, se juntaba con los demás ángeles, él no aparentaba supremacía, sin embargo la tenía, el poder. Y un día el Padre presenta a su Hijo y dice, todos adórenle a Él. Se merece la misma reverencia que yo. Y Satanás dijo, pero yo necesito, o yo soy el que merezco esa reverencia. El punto es que Dios no prohibió la libertad de Satanás y tampoco se la prohibió a los demás ángeles. ¿Recuerdan de que Él permitió de que Él engañara a los demás ángeles prometiéndoles un reino mejor? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no destruyó a Satanás antes que engañara a los demás ángeles? Hay muchas razones, pero una de ellas
es porque Dios quería de que cada ángel decidiera por su propia cuenta. Y así fue. La tercera parte del cielo se dejó engañar por Satanás y decidieron seguir a Satanás. Entonces Jesús, Dios y el Espíritu Santo no restringen nuestra libertad por la fuerza, sino que nos da ese libre albedrío, esa libre decisión. Ese es el gobierno de Dios. Él dice, si ustedes me van a servir a mí, que sea por amor. Pero algún hijo dirá que en esta mañana, pero mi padre me traen a la fuerza. Bueno, ese es otro tema. Creo que antes de los 25 años, o antes de los 20, podríamos decir, nosotros los jovencitos, yo ya no estoy tan joven, los jovencitos no tienen la capacidad de discernir por propia cuenta qué es lo mejor para ellos. Y por eso están los padres. Pero sin embargo llega una edad donde ustedes tienen que decidir, ya no más la iglesia o seguir aquí. Y eso pasó por mí. 5 años en drogas, yo les he contado en esta iglesia, pero después regresé por mi propia cuenta. Ahora ya no necesito a mamá y a papá que me diga que hay que venir a la iglesia, que hay que orar, que hay que leer la Biblia. Porque esa es la libertad que Dios nos da a nosotros. Y por eso, por esa libertad, Él murió en la cruz del Calvario. En vez de restringirles, bueno, voy a leer acá, dice, Dios podía haber aniquilado a Lucifer y a los otros ángeles que abusaron de su libertad, o podría haberlos creado incapaces de tomar decisiones erradas. Pero sin embargo, en lugar de eso, hubo guerra en el cielo. Miguel, que es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia, por la libertad de expresión, hubo guerra en el cielo. Y el resultado fue que Satanás fue arrojado a esta tierra. Y eso lo dice en Apocalipsis 12:9. Fue lanzado, fue echado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿Él obligó a las personas a seguirle? ¿A quién obligó? A nadie, ¿verdad? Vamos a ir rapidito. ¿Se recuerdan cuando Jesús y los discípulos fueron a una aldea de Samaria y no los recibieron? Y dijo, estos dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. No lo recibieron en esa aldea. ¿Y qué dijeron Jacobo y Juan? Oremos para que descienda fuego del cielo. No, hermanos, no se impone así la religión, no se impone así el servir a Dios. Jesús no obligó a nadie a seguirle. Otra cita más. ¿Se recuerdan cuando apresaron a Jesús y Simón Pedro sacó la espada? Y bueno, él quería darle en la cabeza, pero le agarró la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh, está bien que defiendas mi reino. Así lo vamos a defender. No. Él le dijo que guardara su espada. De más está leer esa cita. En Mateo también encontramos de que a Jesús querían, siempre buscaban tentarle los escribas y los fariseos. Y en cierta ocasión le preguntaron, porque en el tiempo antiguo tenían que dar tributo al gobierno, al César, pero también, al igual que ahora, ellos pagaban sus diezmos y pagaban sus ofrendas al templo. Entonces le hicieron la pregunta y le dijeron, ¿es lícito pagar esos impuestos, en pocas palabras, al César? Vamos a actualizar nuestras palabras. ¿Tenemos que pagar nosotros los taxes, los impuestos del gobierno? Y Jesús dijo, amén, dice el hermano. Y si alguien no lo está pagando, ese es un problema legal. Los hijos de Dios tenemos que cumplir las leyes. La Biblia dice que no dice, pero dice que debemos, lo que sí dice, es que debemos someternos a las leyes terrenales porque están puestas por Dios. Si nosotros queremos hacer trampa, pues ahí nos estamos metiendo en problemas con Dios. Si no podemos obedecer las leyes de aquí, de la tierra, no podremos obedecer las leyes divinas. Esa es una realidad. Jesús dijo, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Agarró una moneda de ese tiempo. Del César.
Bueno, dijo él, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Él hizo una división. Las cosas de la política, las cosas del gobierno, déjenla a un lado. Las cosas de Dios, la religión, la iglesia, es de este lado. Él cruzó una línea y vamos a leer otras citas más adelante. Él nunca buscó ayuda del poder político para predicar el evangelio. Nosotros no vemos a Jesús yendo donde los romanos, inclusive donde los judíos, para buscar ayuda para predicar el evangelio. ¿Cuántas veces encontramos eso en la Biblia? Nunca. ¿Qué es lo único que necesitaba él para predicar el evangelio? Bueno, en nuestros tiempos solamente el Espíritu Santo y nada más que eso. Otra cita más. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, para que quede bien claro este punto, y le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y sabemos la respuesta que sigue, pero Jesús respondió esta parte y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Se recuerdan cuando fue llevado al desierto y Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo? Bueno, ese es el reino de este mundo, la fama, la riqueza, la vanagloria de esta vida. Y podemos incluir también los poderes políticos, los gobernantes de este mundo. Pero él dijo, nada tiene que ver mi reino con el reino de este mundo. Mi reino es espiritual, mi reino es celestial. Entonces, claro, él era el rey, pero era el rey de un gobierno mejor. Es importante entender esto. Los reformadores murieron por la libertad religiosa. Solo léase el conflicto de los siglos y se dará cuenta todo el sacrificio que ellos hicieron, pagando con su propia vida por tener esa libertad religiosa. Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que prohibió la Biblia, la escondió, y ellos empezaron a decir sus propias palabras contrarias a la Biblia. Pero sin embargo, un grupo de personas se levantó en contra de esas enseñanzas y dijeron, eso es lo que la Biblia dice y nosotros vamos a hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios me ha dicho a mí, lo que mi conciencia me dicta hacer. Y la Iglesia Católica lo único que decía era que se sometieran a la autoridad de la iglesia. Sin embargo, ellos murieron defendiendo esa libertad por la que Jesús murió en la cruz del Calvario. El problema de nosotros es que no sabemos qué hacer con esa libertad. La libertad que Dios nos ha dado no la usamos de la mejor manera. Las personas dicen, sí, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, por eso murió Jesús. Pero hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Después no culpemos a Dios por las consecuencias que nos suceden en nuestra vida. Por esa libertad murieron millones de personas. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, que cada uno adore a Dios según su corazón y su conciencia le dicte. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Por eso murieron ellos, por la libertad religiosa. ¿Quedó claro la libertad? ¿Sí? Ok. Algunos dirán, pero en la Biblia hay hombres que fueron políticos. José, Daniel. La pregunta es, ¿ellos buscaron el poder político o Dios se lo dio a ellos? ¿Cómo es la cosa? Si ustedes leen, y había un propósito también, y había un propósito para el pueblo de Israel. Entonces Dios colocó
pero eso es muy distinto. Muchas personas hoy día quieren la ayuda, y vamos a ver que ese es un peligro, quieren la ayuda del poder político para el avance del evangelio y piensan, oiga bien, este es un pensamiento de los protestantes nacionalistas o cristianos nacionalistas especialmente en este país, piensan que el mundo se está degradando porque los gobiernos no están tomando el control moral de la sociedad. ¿Saben qué significa eso? Que ellos dicen, necesitamos pastores que gobiernen, senadores que sean cristianos para que pongan leyes morales mejores. Pero si Jesús mismo lo dijo, que su reino no es de este mundo, Él mismo dijo de que nos daba esa libertad para que nosotros eligiéramos. Este mundo no se está degradando porque el presidente de nuestro país o de cualquier otro país que sea, no sea cristiano y no pongan leyes en contra de la diversidad de géneros. No, se está degradando porque vivimos en un mundo de pecado. Y al final, no importa cuántos políticos cristianos hayan, ¿piensan que la situación va a mejorar? Una hermana lo dijo ahí en escuela sabática hace un momento. No, hermanos, esto va de mal en peor. No voy a hablar tanto de profecía, pero sí es necesario mencionar esto, porque la libertad religiosa, hermanos, es un fundamento importante en estos tiempos. Y en la Biblia ha sido predicho de que esa libertad se va a terminar. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo en el tiempo donde es más fácil ser cristiano? ¿A cuántos de ustedes les costó hoy venir a la iglesia? ¿Qué fue su desafío para venir a la iglesia? Algunos el sueño. ¿Es difícil, hermano, ser cristiano hoy en día? No, hermano, las luchas, claro, eso es contra nosotros mismos. No es tan difícil como lo ha sido anteriormente. Personas morían y eso va a volver a ocurrir. Por eso yo estoy hablando de esto. En el libro de Apocalipsis encontramos dos bestias y una imagen de la bestia. Para los que no me van a entender, porque no voy a profundizar, solamente les voy a mencionar. Pero hay muchos videos, muchos documentos que ustedes pueden leer y entender mejor lo que yo quiero decir. La bestia del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, a ver, ayúdeme, ¿a quién representa? Representa al papado. No es un papa, sino todo el sistema de los papas que ha venido por todos estos años atrás. La bestia de la tierra, ¿a qué reino simboliza? Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchas características. Se levanta de la tierra, la primera bestia se levanta del mar. Apocalipsis 17:15 dice que el mar representa muchedumbres, naciones y pueblos. Esta bestia se levanta de la tierra donde no había nada, no hay muchedumbres, naciones y pueblos. Esta nación se levantó, bueno, los muchachos que van a la escuela aquí, ellos saben de que esta nación se levantó, apenas había pocos indios aquí, americanos en este país, cuando vinieron a colonizar a este país. Entonces se levanta de América del Norte y ahora se convierte en Estados Unidos de Norteamérica. Ya vamos a ver, así un resumen vamos a hacer más adelante, qué significa esos 2 cuernos que tiene como de cordero, porque ahí está ubicado nuestro tema. Resulta que Estados Unidos de Norteamérica, que es la segunda bestia, según lo presenta Apocalipsis 13, va a levantar una imagen de la primera bestia, es decir, va a ser una copia de lo que hizo la primera bestia. ¿Qué hizo la primera bestia? Es decir, el papado. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Bueno, persiguieron, mataron, usando la política y la religión, porque imponían sus leyes, como lo hizo en el pasado Roma imperial. ¿Cómo mataron a Jesús? Lo mataron por instigación de los escribas y los fariseos, pero lo llevaron al Sanedrín,
es decir, a una corte política, a una corte secular. Eso mismo hizo la Iglesia Católica por 1260 años. Ellos imponían sus leyes religiosas porque nosotros estamos pensando, cuando hablamos de leyes religiosas, en un contexto de cristianismo. Pero ¿qué hay de aquellos que no creen en Dios? ¿O qué hay de aquellos que tienen otras religiones, como los musulmanes y todas esas religiones del mundo? Entonces, la Iglesia Católica, a todo aquel que no se sometía a esta religión diferente a la de los demás, incluyendo los protestantes, los mataba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Unieron la política y la religión. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica, que es la segunda bestia, va a hacer una copia de lo que hizo la primera bestia. Espero que me estén entendiendo. Estados Unidos de Norteamérica, en su mayoría, es un país protestante. Sus fundamentos son protestantes. Entonces, por eso en Apocalipsis a esos tres poderes también se le llama el dragón, la bestia y el falso profeta. La imagen de la bestia va a ser levantada con todos los cristianos falsos en Norteamérica, sí, porque es una nación protestante. Por ejemplo, si ustedes escuchan a Donald Trump, o sea, ¿a quién está apoyando él más ahorita? A los protestantes, porque es una nación con mayor protestantismo. Entonces van a ser ellos los que van a hacer lo mismo que hizo la Iglesia Católica. Y ya lo vamos a ver. Porque algunos dicen, no, la Iglesia Católica. ¿Sabían ustedes que la Iglesia cristiana o los protestantes persiguieron a los católicos también en Inglaterra? Sí. ¿Por qué? Porque otra vez, este rey de Inglaterra usó la política y la religión. Entonces el resultado es que hay leyes religiosas y mandan a matar a aquellos que no las cumplen. Ese es el resultado. ¿Están viendo el problema de unir la política y la religión? Bueno, en la Biblia dice que esta libertad de la cual gozamos nosotros hoy en día se va a terminar. Y muy pronto, más de lo que nosotros nos imaginamos. Espero no haberlos confundido, voy a avanzar. Dice que esta bestia, ¿quién representa esta bestia? La segunda bestia, con 2 cuernos de cordero, Estados Unidos de Norteamérica. Es simbolismo. En Daniel 7 usted puede leer que ahí dice que las bestias representan naciones, reinos. Después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En el libro de Apocalipsis, 29 veces se menciona la palabra cordero. ¿Y a quién cree que se refiere? ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? El cordero de Dios, Jesús. Todas las referencias en el libro de Apocalipsis que hablan del cordero es haciendo referencia a Jesús. Entonces, en la Biblia, por ejemplo en Daniel 7, dice que los cuernos también representan reinos. Entonces podremos decir, simbólicamente hablando, que esta bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, tiene 2 reinos, porque tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, semejantes a los de Jesús. ¿Y cuáles fueron los 2 reinos que Jesús reconoció cuando estuvo aquí en esta tierra? Ya lo leímos. Él dijo, mi reino no es de ese mundo. Él dijo, hay un reino político aquí en este mundo. Ese no es mi reino, pero yo lo reconozco. Respétenlo, dijo él. Y está mi reino, que ese es el reino celestial y espiritual. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica tiene estos 2 grandes principios y por eso nosotros gozamos de libertad religiosa. ¿Sí se está entendiendo? La política y la religión. Y lo encontramos en la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice: el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades, o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno
la reparación de agravios. Este país dice en su constitución que nunca va a establecer una ley religiosa que perjudique a una minoría que no se adapte a esa ley. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, los adventistas predicamos que va a venir una ley dominical. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes eso? Va a venir una ley dominical donde se va a obligar a todo el mundo, pero va a empezar en Estados Unidos, a que guarden el día de domingo como día del Señor. Constitucionalmente eso está prohibido. Pero por eso dice en el versículo anterior, no lo había cambiado aquí, dice que termina hablando como un dragón, aunque tiene esos dos cuernos, esos dos reinos, hace esa separación, pero al final va a terminar hablando como un dragón. Y el dragón, según Apocalipsis 12, un capítulo anterior, representa a Satanás usando el poder político. ¿Se acuerdan ustedes cuando Herodes mandó a matar a todos los niños? ¿Sí? En Apocalipsis dice que el dragón se paró frente a la mujer para matar al niño. ¿A quién simbolizaba ese dragón? A Herodes, porque él era quien quería mandar a matar a todos los niños y quería matar a Cristo Jesús. Entonces, esta bestia va a terminar hablando como un dragón, es decir, se va a contradecir lo que ha dicho anteriormente. James Madison con Thomas Jefferson fueron uno de los, ellos fueron los que promovieron esa separación entre iglesia y Estado. Ellos lo aprendieron de los bautistas. Ellos fueron los que dijeron de que la libertad de conciencia, la libertad religiosa, era un derecho del ser humano, que el gobierno no le podía decir a la gente qué religión seguir. Era un derecho como respirar. ¿Sí me entienden? O sea, usted no necesita pedirle permiso a nadie para respirar, ¿verdad que no? Tampoco necesitamos pedirle permiso a alguien, ni al gobierno, ni a ningún sistema, para adorar a Dios, al Dios que nosotros queramos. ¿Sí? Eso creían ellos. Él dijo, por ejemplo, mientras afirmamos para nosotros mismos la libertad de abrazar, profesar y observar la religión que creemos que es de origen divino, no podemos negar una libertad igual a aquellos cuyas mentes no han cedido todavía ante la evidencia que nos ha convencido a nosotros. Si se abusa de esta libertad, decía él, es una ofensa contra Dios, no contra el hombre. Por lo tanto, debe rendirse cuenta a Dios, no al hombre. Lo tenían bien clarito. Y por eso este país le ha ido como le ha ido. Aquí, cada religión, y podemos ver de todas partes del mundo, adoran libremente. Es más, las iglesias en este país es tanto la separación que no pagan taxes. Esta iglesia no paga taxes. Por eso se ha hecho un negocio bastante bueno, lamentablemente. Pero eso ya estaba profetizado también. A cada vuelta de la esquina, personas se quedan desempleadas, se meten en el negocio. Los magnates de Dios le llaman, que se hacen ricos por el evangelio. Porque como no se paga impuestos, no tienen que entregar cuentas del dinero que entra ni que sale, o sea, hacen y deshacen. Gloria a Dios porque la iglesia adventista es bastante organizada en eso. Nuestros pastores tienen un sueldo. El pastor que trabaja en el campo gana lo mismo que el pastor que trabaja en la ciudad y tiene una mega iglesia. ¿Sabían ustedes eso? La diferencia de sueldo según el tiempo que ellos tienen, según su posición que tienen. Pero por eso es raro ver pastores millonarios. ¿Conocen algún pastor millonario adventista que se haya hecho millonario a costa del adventismo? No. No hay magnates de Dios en nuestra iglesia, al menos por herencia tal vez. Pero sí lo tenían claro.
En Apocalipsis dice de que a esta imagen de la bestia, voy a leerlo textualmente, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, a esta bestia se le permitió, es decir, a Estados Unidos, con su poder político, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Cuando uno estudia se da cuenta que ese infundir aliento es cuando el gobierno hace leyes para favorecer a los cristianos, ¿sí? Cuando se une esa política y la religión, el gobierno, Estados Unidos de Norteamérica, le está dando aliento y está haciendo revivir la imagen de la bestia. Eso va a pasar aquí en Estados Unidos de Norteamérica, según la profecía. Los cristianos van a tener tanto poder político que van a imponer leyes religiosas, y ahí viene la ley dominical y otras más también. Eso es lo que la profecía dice. Por eso es importante entender este tema, porque nosotros vamos a tener que tomar una decisión. En el conflicto de los siglos dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus propios fines. En pocas palabras, los cristianos de Norteamérica, que en la Biblia se le llama como el falso profeta, los que no obedecen a Dios, la sinagoga de Satanás, los que están en Babilonia, según Apocalipsis 18, es decir, todos aquellos que se han alejado de la verdad, todos esos cristianos van a buscar la ayuda del poder político y van a hacer lo mismo que hizo la Iglesia Católica. ¿Y a quiénes van a perseguir? A los que no se sometan a las leyes que saque el gobierno por instigación de ellos. Podemos resumir que los que van a pedir la ley dominical no va a ser la Iglesia Católica. ¿Adivinen quién? Los cristianos de Norteamérica. Ellos van a pedir una ley dominical. Terrible. Esa es profecía bíblica. ¿Qué está pasando en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Se han dado cuenta? Y esto no es sensacionalismo, tantos videos sensacionalistas que hay ahí, pero lo estamos viendo en un punto más profético para que nosotros nos preparemos, para que veamos en qué tiempo estamos viviendo. La muerte de este muchacho, Charlie Kirk, ¿lo han escuchado? Por todos lados noticias, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar tanto de él, porque creo que no nos conviene meternos ahí. Pero sí voy a hablar del efecto que ha causado y cómo esto ha provocado de que esa separación entre iglesia y Estado se vaya derribando a pasos agigantados. No es el primer presidente que ha dicho, bueno, Donald Trump dijo de que en su primer gobierno le iba a devolver el poder a la iglesia cristiana. No es el primero. George Bush hizo muchísimo para destruir esa separación entre iglesia y el Estado. Y ustedes ya saben que es peligroso que se unan, porque van a poner leyes y los que van a sufrir son aquellos que no se sometan a esas leyes. Por eso nosotros no debemos de estar de acuerdo en ese pensamiento nacionalista cristiano, que es que ellos piensan que los pastores, que los cristianos deben ser los consejeros del gobierno. Y los pastores deben de tener cargos públicos para que dicten leyes morales que sean mejor para la sociedad. Así piensan estas personas. No es el reino que Dios quiere para nosotros, es otro reino. Después de la muerte de este muchacho, en New York Times, dice que Estados Unidos está viviendo una peligrosa mezcla de religión y política. No lo digo yo.
Y ya vimos que eso es muy peligroso. Vamos a ver así rapiditamente, porque hay cosas que ustedes ya las saben, todo lo que este gobierno ha hecho, y quiero que se quiten de la mente pensamientos políticos. Aquí yo no vengo a hablar si es mejor o es peor. Creo que no es el lugar para hablar de eso, aunque muchos pueden diferir. Lo que yo vengo a presentar, cómo este gobierno ha hecho avanzar de que esa libertad religiosa se esté deteriorando cada vez más. Por eso el título, el fin de la libertad religiosa. Voy a leer algo rapidito para avanzar y luego finalizar. Voy a leer varias de este caballero que no sé si lo conocen, está ahí en la pantalla. Estamos recuperando la religión, dice, en nuestro país, afirmó Trump en un evento en el Jardín de las Rosas durante el Día Nacional de Oración. Esto fue en mayo, hace poco. Otra más. Cosas que ha hecho este presidente para para unir la iglesia y el Estado. En su primer día, en este año presente, en el cargo, firmó una orden ejecutiva que reconocía únicamente a hombres y a mujeres como sexos biológicamente determinados. Y los cristianos en todo el mundo dijeron, gloria a Dios por este hombre que al fin, tanta cosa que estaba sucediendo con los pobres niños que hasta ya de pequeño podían decidir su género. Y los cristianos dijeron, gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que los políticos no deben meterse en asuntos religiosos? No les compete a ellos. Y ustedes dirán, pero está bueno lo que ha hecho. Nadie contradice eso. Sí, pero el gobierno no debe decirle a las personas qué está bien y qué está mal, religiosamente hablando. Eso es peligroso. El IRS declaró el 7 de julio que los pastores pueden respaldar a candidatos políticos desde el púlpito sin poner en riesgo la exención de impuestos de sus iglesias. Y eso está conectado con la enmienda Johnson, que en su primer gobierno no pudo destruirla al 100%, pero en este gobierno sí. ¿Qué significa eso? Había una enmienda que decía que desde los púlpitos y en las iglesias cristianas no se podía apoyar a un líder político. ¿Sí? Eso ya está quitado. Ahora las iglesias cristianas tienen y pueden hacer, apoyar a cualquier líder político. Eso es peligroso también. Nada tiene que ver política y religión. Si aquí viene un pastor o algún hermano hablando de política, bájenlo del púlpito. Aquí no tenemos que andar hablando de política. Son dos asuntos muy diferentes. Voy a avanzar. También firmó una ley presupuestaria destinada a recortar los pagos de Medicaid y a Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país y un blanco desde hace mucho tiempo de los grupos conservadores cristianos. Voy a avanzar por el tiempo. También creó una oficina de fe en la Casa Blanca dirigida por este señor, por White Cain, pastor y evangelista de larga trayectoria en el mundo carismático independiente. Una oficina de fe en la Casa Blanca. Y eso no es nuevo. Gobiernos anteriores estaban teniendo estudios bíblicos, oiga bien, dentro de la Casa Blanca. Pero esto se está acelerando más. ¿Qué tiene que ver todo esto? Les están devolviendo el poder a los cristianos, les están dando poder político. Y eso no está bien, es muy peligroso. Trump creó un grupo de trabajo para erradicar el sesgo anticristiano, presidido por la fiscal general Pam Bondi e integrado por altos representantes gubernamentales. Su mandato de 2 años consiste en identificar cualquier acción anticristiana ilegal presuntamente realizada por la administración anterior. Otra vez, ¿qué tiene que estarse metiendo en religión? También creó una comisión de libertad religiosa. Este incluye a varios
clérigos y comentaristas cristianos conservadores, algunos de los cuales han apoyado políticamente a Trump. Su presidente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, apoya la oración y la colocación de carteles con los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Y algunos adventistas dirán, gloria a Dios, van a poner los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Bueno, Bukele está haciendo algo similar en El Salvador ahorita, que dice, aquí solo vamos a reconocer 2 géneros. No está bien tampoco, porque cada persona tiene que decidir por su propia cuenta. No está bien, no estoy apoyando eso, hermanos, no vayan a confundirse. ¿Sabían ustedes que hay estados donde por ley ya se aprobó, tienen que poner los 10 mandamientos en sus escuelas y tienen que estudiar la Biblia también? Estamos hablando más en los estados del sur, por ley. Ustedes dirán, pero eso es bueno. Es bueno para nosotros que tenemos hijos cristianos, pero ¿qué hay para aquellos que sus hijos no son cristianos? Sus familias son de otras religiones, son musulmanes, algunos ateos, y que a sus hijos les obliguen a leer los 10 mandamientos y leer la Biblia. ¿Le gustaría que a usted, a su hijo, le obliguen a que se aprenda otras religiones, le metan otras teorías religiosas o el ateísmo? No, ¿verdad? Pero es por ley. Ese es un problema. También nombró al exgobernador de Arkansas, ministro bautista del sur y destacado conservador religioso, como embajador de Israel. Hay muchas más que no puse, voy a adelantarme por el tiempo porque ya quiero terminar. La Oficina de Administración Personal dijo en un memorándum el 28 de julio que los empleados federales pueden promover y hablar sobre su religión con sus compañeros de trabajo, siempre y cuando no sea de naturaleza acoso. ¿Saben qué significa eso? O sea que ahora el gobierno nos está dando permiso de hacer obra misionera. Ahora usted con su compañero de trabajo puede hablar de Jesús. ¿Desde cuándo el gobierno nos ha dado permiso a nosotros para hablar de Jesús? Obviamente en un ambiente laboral. Que eso es un asunto moral. Eso cada persona tiene que decidirlo o no. Claro, en ambientes laborales hay cosas que son bien limitadas. Y es más, con lo que ha pasado con este Charlie Kirk, se ha descubierto más que muchas personas quizás no sabían. Y el mismo gobierno lo dice, en un ambiente laboral la libertad de expresión es limitada. Por eso cuando este muchacho lo mataron y muchas personas contrarias a él que trabajaban en el gobierno o tenían un cargo público que dijeron comentarios en contra de él, fueron quitados sus trabajos. Porque en el ambiente laboral la libertad de expresión está limitada. Es decir, hay que ser más cuidadoso. Pero al mismo tiempo se contradice porque él les dice, sí pueden hablar de Jesús en un ambiente laboral. Ya casi estoy terminando. Hay muchas otras cosas más que no las puse porque sería mucho. Cómo este gobierno ha avanzado para que esa separación de iglesia y Estado se termine, y eso es muy peligroso, ya lo vimos. ¿Se recuerdan el homenaje que hicieron a este muchacho? Yo les pregunto, y piensen bien lo que van a responder, ¿este evento fue político o fue religioso? Nadie ahí, bueno, todos los que pasaron a hablar en ese homenaje, todos hablaron de Dios. Y hasta este representante de las relaciones exteriores, ¿cómo se llama el que es hispano? Marco Rubio. ¡Wow! Parecía un evangelista predicando de la segunda venida de Cristo, de la resurrección. Miren el video completo. Entonces la pregunta, ¿fue un evento político o religioso? Fue los dos, hermanos. Si ustedes ponen imágenes, la gente tenía sus gorras y todos vestidos con esto del gobierno republicano y tenían sus
sus gorras que decía MAGA, que ustedes saben lo que significa eso. Make America Great Again. O sea, pero sin embargo los que hablaron ahí, muchos eran ministros. Inclusive el pastor adventista Ben Carson dio su discurso. Y eso sí me indigna a mí. Mark Finley, ¿lo han escuchado? Ya dio su discurso en su canal. ¿Saben qué es el problema? Que muchos saltaron a relucir sus inclinaciones políticas. ¿Y qué tenemos que hablar nosotros de política? Yo no me puedo parar aquí a decirle yo pienso mal o pienso bien. No, yo les estoy dando las evidencias porque no me ha llamado a eso el Señor. ¿Saben qué pasó con Mark Finley? Inclusive Doug Batchelor, que puso en su Twitter algo interesante, que dijo que Charlie veía su canal y que era un siervo de Dios y bla, 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 bla. Hubo otro presidente de otra división de nuestra iglesia, de otra conferencia, perdón, que los contradijo y dijo, no tienen que estar diciendo comentarios así. Y él puso su punto de vista por esto, esto y esto y esto. Pastores de nuestra iglesia metiéndose en esos asuntos. No, hermanos, claro, lo que ha pasado con él después de esto es lo interesante. Después de que este muchacho murió, el poder político se aprovechó y ahora ha empezado, digamos, una persecución contra los de la izquierda extrema. ¿Sí me entiende? De aquellos que son liberales, pero en un lado más extremo. Entonces han usado esto y también los cristianos se han ubicado ahí para recibir más poder político. Y él dijo, bueno, Trump lo vamos a leer más adelante, que este era un mártir. Mira, ahí está, eso fue afuera porque sabemos que fueron miles de personas ahí. Indicios de un renacimiento religioso. En todo el mundo ahorita, no sé si ustedes se dan cuenta, hay un reavivamiento religioso, pero es un reavivamiento por emoción, por lo que ha pasado. Gente, si usted pone en YouTube o si usa TikTok o lo que sea, pone The Charlie Kirk Effect. Gente sale diciendo, desde que él murió, yo ahora empecé a ir a la iglesia. Yo era ateo, dice alguna gente. O yo no me interesaba las cosas de Dios. Y empezaron a ir a la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el pensamiento de este muchacho? Bueno, él era nacionalista cristiano. En el año 2018, en una entrevista, él explicó y dijo de que la iglesia y el Estado tenían que estar separados, pero años después él fue cambiando su punto de vista, como cambió muchos otros puntos de vista. Y ya vamos a ver lo que él dijo. Casi estoy terminando, ya estos son los últimos. En el 2024, este era el pensamiento de él, y este es el pensamiento que están agarrando para promoverlo en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, el cuerpo político de Estados Unidos era tan cristiano en sus comienzos y tan protestante que nuestra forma y estructura de gobierno se construyó para el pueblo que creía en Cristo nuestro Señor. No se puede tener libertad si no se tiene una población cristiana. Él creía que los pastores, que los ministros, que personas cristianas tenían que tener cargos públicos para sacar mejores leyes para la sociedad, leyes cristianas, leyes con valores. Y por eso él defendía la familia, por eso él defendía que no haya diversidad de género y muchas otras cosas más. Y no estoy juzgando eso. Está bien, nosotros estamos muy de acuerdo en muchas cosas de las que él creía. Pero él creía y pensaba de que la iglesia necesitaba tener poder político. Y eso es muy peligroso. Mucha gente lo ve como un mártir, como un profeta. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Así marcó a este país. Y ahora el gobierno va a trabajar más, y ellos mismos lo han dicho, para llevar a cabo su pensamiento. Es decir, darle más poder a la iglesia cristiana
en este país. 2 citas más y termino. Cuando las iglesias principales de los estados, esta es la profecía que se va a cumplir, en el conflicto de los siglos lo dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Perdón por una letra que me equivoqué. Y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Qué va a pasar en este país? La iglesia va a buscar el poder político. La última cita. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes en Estados Unidos de Norteamérica busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Esa es la imagen de la bestia. Entonces, la pregunta es, ¿en qué debemos estar nosotros interesados? ¿En la política? No. Las profecías que están ocurriendo. La gente está teniendo un reavivamiento falso y quieren el poder político. Pero el pueblo de Dios, al parecer, no quiere tener un reavivamiento espiritual verdadero. Dios ha dado todo, el Espíritu Santo, verdades bíblicas, profecías, la iglesia, todo el cielo está a nuestro favor para recibir el verdadero reavivamiento. Así que, hermanos, no seamos sensacionalistas, no creamos todos los videos que salen ahí, no nos pongamos de ningún lado, pongámonos de parte de Cristo Jesús, no demos cabida. Esta es la profecía. ¿Qué debemos de hacer nosotros? No discutir quién es mejor, quién está peor, sino en asuntos políticos, sino prepararnos, predicar las verdades para ese tiempo, porque pronto estos protestantes van a tomar el poder político y van a sacar leyes que no nos van a convenir a nosotros. Y una de esas es una ley dominical. Así de cerquita está eso. Y no es un invento mío, hermanos. Las noticias, a la luz de la profecía, lo dejan bien claro. Necesitamos prepararnos. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a enfocarnos en lo que en verdad es importante y no en cosas que no son importantes? Oremos. Querido Padre y buen Dios, que su morada se encuentra en los cielos, Señor, tú nos has dado las profecías para que nos ubiquemos en el tiempo, pero de nada sirve saber, Señor, en qué tiempo estamos si no nos preparamos. Necesitamos más que nunca, Señor, estar consciente. El mundo se está alistando, los cristianos se están uniendo, quieren el poder político. Nosotros, Señor, como hijos tuyos, no queremos poder político. Queremos el poder del Espíritu Santo, Señor. Que la lluvia tardía sea derramada en nuestros corazones y nos podamos preparar para tu pronto regreso. Porque todo esto apunta, Señor, que lo que tú dijiste en tu palabra se está cumpliendo y se va a cumplir. Gracias, Señor, por darnos estos mensajes. Quizás hay hermanos aquí que tienen un pensamiento en cuanto a esta persona o les gusta mucho la política, Señor. No es lo más importante. Tu reino no es de este mundo. Nuestra vida no va a cambiar, Señor, solamente porque entre un presidente o entre otro, porque al final todo esto se va a terminar acá. Lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y por eso queremos luchar, Señor. Así que ayúdanos, por favor, a prepararnos, a estudiar las profecías, Señor, y estar listos y saber en qué tiempo estamos viviendo. Gracias le damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.